Hola, por favor, adelante. José Antonio, hablemos de los grupos de interés que a veces parece que tienen más poder incluso que el propio Poder Ejecutivo. El caso de la matrioshka bielorrusa, las relaciones impropias entre jueces, notarios, conservadores, abogados, ha vuelto a poner en la palestra el sistema de nombramiento. Hay un tema con el sistema de nombramiento de jueces, pero la presidenta de la Comisión de Constitución del Senado dice esto va a pasar para el próximo año. Lo acaba de decir en una entrevista, no sé si está hoy o ayer publicada. ¿Apoya esa reforma así como está, ese proyecto de ley así como está? Y, por otra parte, ¿volvería a intentar reformar el sistema de notarios y conservadores? Un proyecto que se presentó hace 2 gobiernos y que fue tan podado que terminó en una reforma de macetero, como dijo uno de sus propios autores. En esto, lo bueno que tiene de recibir los apoyos de los equipos de los distintos candidatos presidenciales y de distintos grupos políticos, como es Evelyn Matei, Johannes Kaiser, Francesca Muñoz, y de los partidos de la coalición de Chile Vamos y otros, es que dentro de las propuestas estaban ideas sobre el tema de los nombramientos de jueces y cómo avanzar en la probidad. Y creo que ahí lo que ha planteado Johannes Kaiser tiene toda la sustentabilidad de decir, o sea, que hay que sacar la política del nombramiento para que no se plantee esto de los cuoteos. Incluso con la idea del sorteo que plantea Johannes Kaiser. Bueno, habrá que ver cuál es la mejor fórmula, y por eso yo respaldo lo que dice la presidenta de la Comisión de Constitución, de que con el actual gobierno esto es imposible, porque son capaces de transar cualquier cosa con tal de beneficiar de alguna manera algún interés, y lo hemos visto, si los abusos están a la mano del día desde el Estado. Hay que plantear un sistema de nombramiento de jueces, pero tiene que ser rápido. Y rápido. Y en el caso de los notarios, porque lo mismo. Ya vio lo que pasó en el Congreso. Lo mismo. Lo que pasa es que hoy día de un mal puede salir un bien. Así como de la pandemia logramos conocer lo que era la digitalización, el trabajo a distancia, porque tuvo que ser la pandemia la que nos diera la flexibilidad laboral, porque las autoridades del sector más de la izquierda no quieren nada de adaptabilidad laboral. Bueno, la pandemia nos ayudó en eso. Y esta corrupción nos va a ayudar a develar. Es lo mismo que ha hecho la autoridad contralora. ¿Quién había enfrentado el fraude de las licencias médicas? Digo, una persona con las mismas leyes, con los mismos funcionarios, con poco presupuesto, hizo algo que nadie había hecho antes. Y es lo mismo que estamos diciendo nosotros. Pero con pocas definiciones estamos logrando mover en distintas áreas el optimismo en la economía, estamos moviendo a los migrantes que son irregulares. José Antonio, esto es un poder que se mueve en otros ámbitos. Pero ya como la ley de fármacos 2. Sí. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Tiene que lograrse una reforma de notarios y conservadores más profunda o no? Sí, pues. ¿De todas maneras? De todas maneras. ¿Y cómo lo hace el Poder Ejecutivo si está dirigido por usted? Bueno, nosotros hablamos del Estado digital y los notarios también tienen que dar paso en eso. Si hay cosas que son ridículas, cuando uno lleva una foto de algo y dice firmó ante mí. Se rechazó en el Congreso. Bueno, se volverá a plantear. Si no firmé delante del notario, firmé delante del funcionario del notario que hace ministro de fe del notario. Entonces, develemos las cosas y conversemos y arreglemos las cosas que haya que arreglar. Gracias, José Antonio. Muchas gracias por esta interacción. Vamos a avanzar. Es el turno de la periodista Victoria Barriga y le pregunta a la candidata Janet Jara. Adelante. Candidata, bueno, dentro de su programa se habla mucho acerca de educación medioambiental, gestión de residuos en base a reciclaje. ¿Qué respuesta se le puede dar a las comunas que se ven principalmente afectadas por no tener un lugar donde depositar estos residuos y donde el tema del reciclaje no ha funcionado? Lo primero es que creo que la ley REP sirve precisamente para impulsar una economía circular que había estado por mucho tiempo sin ningún impulso público, sin ningún impulso concreto. Y todos los recicladores de base que conocíamos eran por iniciativa propia, por economía de subsistencia, muchos de ellos, ¿no? Recogiendo cachureo, recogiendo lo que las personas podían donar para después venderlo en una feria o en otro lugar. El fenómeno de los vertederos clandestinos, que es lo que usted me plantea. No necesariamente clandestinos, porque también hay vertederos, le doy el ejemplo de la región de los lagos, donde hay un problema en Chiloé, hay un problema en la provincia de Yanquihue, y en el caso de Osorno, que es de donde yo vengo, el gobierno regional junto con el Banco Interamericano tuvieron que financiar estudios para ver la viabilidad del vertedero de Curaco, que no tiene una vida útil más allá del año 2030, donde 7 comunas de la provincia de Osorno dejan sus desechos. Y en este caso, tanto Subdere como parte del gobierno central no han podido responder a esta problemática por temas burocráticos. ¿Qué respuesta se le puede dar a estas comunas principalmente? Sí.
Primero, si me permite, en el caso de los vertederos clandestinos, lo que quería plantear es que hay que fiscalizarlos para cerrarlos. Generan un daño tremendo al ecosistema. Y yo creo que una de las cosas que lo grafica, así como concretamente, es lo que pasa con el vertedero que hay cerca de Alto Hospicio, donde van cientos y cientos de miles y miles de prendas de ropa. Respecto de los desafíos de los vertederos que tienen que ser regularizados en regiones, creo que la mejor forma de hacerlo es descentralizando decisiones que hoy día no tienen ningún sentido que estén tomándose en Santiago. Lo que usted me plantea de Osorno es una realidad que se vive en muchas ciudades, que incluso se cuenta con las asesorías, con los recursos, pero la traba viene desde los permisos o desde quién mueve o no mueve un papel en Santiago. Y en eso el Estado tiene un gran desafío. A mí no me gusta pasarle la podadora al Estado, pero yo no voy a negar que el Estado se tiene que modernizar para dar mejor servicio a la comunidad, y la descentralización en eso es vital. En este caso, entonces, usted plantea que se tienen que entregar mayores competencias a los gobiernos regionales. Mayores competencias a los gobiernos regionales, con mayores recursos que sean invertidos con una mirada estratégica y no en gasto corriente, gasto diario, gasto común. Y en tercer lugar, con rendiciones de cuentas que les permitan evitar situaciones como las que hemos conocido, ¿no? Que son complejas y que están hoy día judicializadas y que ponen en riesgo el proceso descentralizador. Entonces yo diría que para la descentralización hay que hacer una triada: competencias efectivas, recursos y responsabilidades. En este caso, candidata, bueno, ¿usted cree que tanto fomentar la educación medioambiental como quizás contribuir a la compra de terrenos en las comunas donde no exista un sitio para poder establecer un vertedero serían soluciones plausibles para este tema de los residuos sólidos domiciliarios? En ambos casos, claro que sí. Con todo, creo que Chile tiene hartos terrenos que son de uso público. Por eso quiero fundir bienes nacionales con vivienda, porque creo que ahí se puede optimizar mucho la necesidad que hay en distintas comunas del país de terrenos para vertederos o viviendas y hacerlo más eficiente. Muchas gracias, candidata. También, bueno, esto es lo relevante de un debate de segunda vuelta, ¿no? Conocer más las posturas, más los detalles de cara a las elecciones para votar informado. Seguimos entonces. Paola Ahumada, por favor, le pregunta al candidato José Antonio Kast. Candidato, una de sus propuestas, que aquí se ha mencionado bastante y es ampliamente debatida, es la reducción del gasto fiscal. Y otra de sus propuestas es el chao préstamo. Sumando estos dos elementos, ¿consideraría evaluar el gasto fiscal que significa el aporte del Estado a las pensiones de las Fuerzas Armadas? ¿Sabe cuánto significa el aporte del Estado a las Fuerzas Armadas? Nosotros tenemos que trabajar para mejorar la calidad de vida de todas las personas. Porque yo podría contraargumentar y decir por qué algunas normas en salud no se le aplican a las personas que prestaron servicio a Chile, a la patria, defendiendo a la patria, arriesgando su vida, y no tienen las prestaciones de salud que les corresponden. Pero tienen una buena prestación de salud las Fuerzas Armadas y Carabineros. Si usted conociera el nivel de las prestaciones de salud que se dan en regiones, porque el hospital de Ipreca, los dos hospitales de Carabineros están en Santiago, hay un hospital naval acá, otro en Talcahuano, está el hospital de Fachacá, pero ellos tienen que ir a los prestadores privados también. Sí. Y ahí a nivel regional, que es lo que a usted más le interesa. Pero yo le digo, ¿cuál es el hospital de las instituciones de las Fuerzas Armadas en La Serena, en Coquimbo? No hay. Entonces, lo que yo quiero primero aclarar, ¿cuánto significa el gasto del fisco en las pensiones de las Fuerzas Armadas? Lo primero que quiero aclararle es que nosotros no vamos a retroceder en ningún derecho social, en ninguno. Ya. Ni en la gratuidad universitaria, ni en la PGU, como se trata de insistir. Tuvimos que sacar un logo que dice Te amo PGU. Tuvimos que sacar una canción que hoy día está récord en Spotify. Dejando de parte de lado las canciones. Yo le pregunté el gasto fiscal, y esto para ponerle contexto, ¿me permite? Para ponerle contexto, porque usted habla de reducir el gasto fiscal, ¿ya? Y concretamente, aquí hay un gasto importantísimo. El 1% del PIB del país beneficia a 175.000 personas que reciben aporte del Estado para sus pensiones, que son de las Fuerzas Armadas. Mientras que el 2.4 del PIB, claro que es más alto, significa el gasto para las pensiones solidarias y también de las PGU, que beneficia a 2.3 millones de personas. ¿No cree que hay un desbalance ahí? El desbalance que se da hoy día para todos es tener un mal gobierno.
Porque ese mal gobierno... Pero no me está contestando lo que le estoy preguntando. Le estoy diciendo lo que vamos a hacer. Hay un desbalance de la inversión del Estado respecto de solamente las pensiones, y estamos hablando de 175.000 personas. ¿Usted se imagina Chile sin ejército? 2.3 millones recibe la PGU. ¿Usted se imagina un Chile sin ejército, sin fuerzas armadas, sin policía, pero sin no me está respondiendo a la pregunta, candidato. Le estoy respondiendo que no lo vamos a modificar. No me responda con una pregunta, no, estoy diciendo no lo vamos a modificar. No van a modificarlo. No. Aunque signifique lo vamos a mejorar todo. Y van a aumentar porque el promedio de las pensiones. Gracias. El promedio del aporte de las pensiones a las Fuerzas Armadas y el promedio que sacan es 1.350.000 pesos. ¿Quién? ¿Qué grado? Las Fuerzas Armadas. ¿Qué grado? Promedio. ¿Qué grado? Le estoy diciendo. Sí, pero la base. Hay varias promedios. Sí, lo que pasa es que usted se promedia el promedio de las PGU, por ejemplo, es de 216.000 pesos. Lo que yo le puedo decir es que lo vamos a mejorar todo. ¿Cómo vamos a mejorar esa brecha? Porque todo va a estar bien y la gente ya nos identificó. Pero si la gente ¿cómo lo va a mejorar? Están el tiempo, por si acaso. No. Pero no es que estamos pegando el 28. Sí, es verdad. Ahí está. Estoy siendo muy transparente de que podría seguir hablando, pero mire, la ciudadanía ya tomó una decisión. Si no les creen, 70-30. Pero, la ciudadanía tomó una decisión. Pero volvamos al tema, pues, 70-30. Candidato. Y el tema es que vamos a mejorar todo. Vamos a mejorar los derechos sociales. ¿Podríamos llegar a tener pensiones de hasta 1.300.000 pesos? ¿Quién? De la gente común y corriente. Depende de cuánto cotiza usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Paola. Gracias, Paola. Gracias, candidato. Continuamos con Octavia Rivas, pero antes, información de último minuto, querido Cristian. Están entrando datos y no son encuestas. Adelante. Sí, como diríamos, último minuto. Gracias a Ipsos, hoy nos están escuchando 4,7 millones de chilenos mayores de 18 años. Bravo. 4,7 millones de chilenos están escuchando. Muy Así bien. es. Ya, entonces con ese dato, con esa fuerza también continuamos. Octavia Rivas, por favor, le pregunta a la candidata Janet Jara. Candidata, vamos al tema del día, por supuesto, en relación al anuncio del gobierno de expropiar parte del terreno de la toma de San Antonio. Quiero saber si usted considera que esto valida o no la usurpación ilegal. A ver, creo que los fallos hay que cumplirlos y las tomas son ilegales. Dicho eso, quiero decir algo que lo he planteado transparentemente. El caso de la toma de San Antonio es una excepción en política pública. Y uno, cuando es político, responsable, no gobierna con eslogan, sino que gobierna con la realidad que tiene. Desalojar 10.000 familias y dejarlas a la buena de Dios es una tremenda irresponsabilidad. ¿Está de acuerdo entonces con optar por la expropiación? Las medidas que se tomaron dentro del marco legal que permite la expropiación me parece que son una solución que se da precisamente porque quienes vendían los terrenos van a poder hoy día recibir el valor comercial de los mismos, quienes estaban en esa toma van a poder contribuir a la urbanización y a la construcción de las viviendas y van a poder también, ¿cierto?, acceder a su casa propia. Así que creo que no es la solución perfecta, es la solución que se pudo. ¿Usted habría hecho lo mismo? Yo me habría gustado hacerlo mucho antes primero. ¿Pero habría desalojado o habría llegado a un acuerdo vía expropiación? En todas las tomas voy a desalojar porque no corresponden. Menos esta. En una megatoma voy a hacerme cargo de la realidad, porque la política no es teórica, es práctica. Candidata, y la realidad es probable que administrativamente y judicialmente esto se extienda hasta el próximo gobierno. En caso de llegar usted a la moneda, ¿va a mantener esta decisión o la retrotraería e iría por el desalojo? Que es lo que ordenó la Corte. Pero si le acabo de decir que creo que esa es la solución que se pudo dar en este contexto, donde los dueños estaban especulando con el suelo más allá del valor comercial, donde hubo gente que se tomó un terreno que no le pertenecía y donde el tribunal generó un fallo. Pero esta es la solución que se da en los hechos, no en los libros. ¿No se saltan la fila las personas de esa toma? No se la pueden saltar. Pero se la están saltando hoy día. No, mire, hoy día... Estuvieron 7 años en una toma, hay gente que tiene libretas de ahorro con 10 años y todavía ni siquiera tienen el terreno. Usted me permite contarle un dato que nos entregó Techo. La gente que está en las tomas y campamentos, el 70% de ellas está en comité para la postular a la vivienda. ¿Se saltan las filas las personas de la toma de San Antonio? No, es que no necesariamente esas personas no están en esa fila. Si ese es el punto, nadie se puede saltar la fila. Lo que va a haber ahora es un terreno y lo que efectivamente tiene que pasar es la urbanización y la construcción de vivienda, pero eso tiene que respetar la fila, evidentemente. Gracias. Si no, no sirve. Gracias, candidata. Muchas gracias, candidata. Continuamos, el turno de preguntar ahora es de Constanza Santamaría. Candidato Kast, usted está generando
grandes expectativas con su cuenta regresiva para los migrantes irregulares. Apuesta a expulsar a 334.000, pero la mayoría de ellos son venezolanos y como no tenemos consulado de Venezuela en nuestro país, es imposible verificar su identidad y por lo tanto expulsarlos, además de que no se reciben los aviones charter desde Chile. Y cuando usted dice que se vayan por la suya, por su cuenta, y hay algunos que tratan de hacerlo por el norte de nuestro país hacia Perú, tampoco es real porque muchos de ellos no tienen documento de identidad y Perú no los recibe. ¿Cómo pretende expulsarlos si en la práctica es imposible que usted cumpla con esa promesa? No hay nada imposible en la vida. ¿Cómo lo va a hacer entonces? Bueno, hay distintas maneras. Primero, recordarles que quedan 98 días para que libremente decidan tomar sus cosas, vender sus cosas si es que las tienen y salir de Chile. 98 días. Usted, le acabo de decir, y lo hemos visto lo que está pasando en el norte de nuestro país, en Arica. Usted estuvo allá. Sí, Rodolfo Carter también estuvo allá y tuvo ahí una disputa por las consultas que le hicieron. Le estoy preguntando sobre cómo lo hace en la práctica. Ahí tenemos inmigrantes irregulares, la mayoría de ellos no tiene documento de identidad y Perú, por protocolo, no los recibe sin documento de identidad. Y la verdad es que Chile tampoco puede dejar salir a gente que no sabe quiénes son, porque podría ser, por ejemplo, alguien que está procesado o buscado en nuestro país. Entonces, es imposible que hagan lo que usted está pidiendo que hagan. Si yo fuera presidente, estaría en Arica. ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? Porque si fuera presidente ya le habría pedido una reunión bilateral al presidente de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Bolivia. Se está haciendo, esas negociaciones Bueno, yo están. al presidente no lo he visto su envío. Vi al subsecretario de Seguridad, al subsecretario del Interior. ¿Pero qué es lo que haría? ¿Trataría de buscar un acuerdo? Una semana después. ¿Para qué? Para un corredor de retorno. Eso puede ser con buses, puede ser un corredor de retorno en aviones, puede ser un retorno en barcos. Hay muchas fórmulas. ¿Cómo lo hace llegar a Venezuela? ¿Va a negociar con Venezuela, con Nicolás Maduro? Yo creo que cuando yo sea presidente ese tema ya va a estar resuelto. ¿Qué, usted cree que Nicolás Maduro no va a estar en el gobierno? Cuando yo sea presidente el problema va a estar resuelto. Candidato Kast, ¿sabe usted cuál es el presupuesto para expulsiones administrativas para el 2026? Lo que sea es insuficiente porque no le alcanzaba ni siquiera el señor que está a cargo de Inmigraciones dijo que no podía comprar impresoras para ponerlas arriba. Candidato, ese es el nivel de falta de gestión. Se lo digo yo, son 4.000 millones de pesos. ¿Sabe para cuántas expulsiones alcanza? Es que para 2.000 personas en un año. Es que déjeme terminar. Ninguno de ellos, además, de los que este año ha sido expulsado, es venezolano, porque, repito el punto, no se puede expulsar venezolano. Entonces, o sea, en 4 años, usted, con ese presupuesto, que es el del 2026, alcanzaría a expulsar a 8.000 personas. ¿Cómo lo va a hacer con 334.000 que usted ha dicho que va a expulsar? Sí, el problema es que si usted le entrega $100 millones a ellos, se lo van a gastar en convenio, no lo van a usar. Si usted fuera presidente, el próximo año, 11 de marzo, que usted dijo que se van todos, tiene 4.000 millones de pesos para expulsiones. Yo sin gastar un peso ya he invitado a salir a varias cientos de personas y no me he gastado ni un peso. Ya, pero eso no es, ya le estoy diciendo que... ¿Cuántos han salido, usted sabe? Varios cientos. No va a ser. No, porque nadie tiene la cifra exacta, si ni el gobierno la tiene. Candidato. Sí, no sabe si preguntarle al INE, candidato, no han podido salir. No han podido salir. Mire, porque no lo reciben en Perú. Yo le voy a decir, déjeme avanzar en el tema. Es que déjeme avanzar en el tema. Usted en un momento, es que estoy preguntando cómo lo va a hacer, porque cuando usted dice voy a echar a 334.000, no voy a echar. Voy a expulsarlos. Lo vamos a invitar. Ya, pero es que es distinto. Es distinto, porque si usted me está tratando de hacer una comparación con redadas, nosotros no estamos hablando del ICE. Ok, si ninguno se va, usted llega el 11 de marzo a La Moneda, ¿cómo los va a expulsar? La mayoría son venezolanos. A las mismas personas que los tienen contratados, le vamos a decir, usted pague el pasaje de regreso que debería haber pagado cuando lo trajo. Si usted contrata a una persona irregular, usted puede hacer todo el trámite para darle visa laboral. Tiene que pagarle el pasaje de venida y el pasaje de vuelta. En La Tirana, y perdone que me exceda, usted está reconociendo que no puede expulsarlos administrativamente, sino que, porque acaba de decir que le va a decir a cada uno de los empleadores. Hay distintas maneras de invitar a las personas para salir. Pero alguien va a pagar. Yo no voy a pagar, alguien va a pagar. O sea, usted no los va a expulsar administrativamente, que es la fórmula que existe hoy día. Cuando usted le dice a la persona, salga usted voluntariamente, porque si no va a volver a entrar nunca más, esa persona sale. Muchas gracias, candidato. Connie. Gracias, José Antonio. Vamos a avanzar con esta ronda de preguntas. Juan Manuel Astorga le pregunta a Janet Jara. Gracias, Daniel. Candidata, Daniel Núñez dijo hace algunos días en la radio Duna que usted era más la continuidad de Michelle Bachelet que el presidente Gabriel Boric.
¿Por qué tanto desmarque del gobierno del presidente Boric? Le pregunto directamente si cree que una baja valoración del presidente en términos de encuesta siente que usted que la perjudica. Ayer Jaime Quintana decía más o menos eso, yo lo planteaba bien directamente también, y él señalaba que la gestión es lo que más perjudica la candidatura de Jara, refiriéndose a la gestión del presidente. A ver, mire, yo soy heredera de la tradición de la centroizquierda chilena, donde han habido presidentes muy importantes y una presidenta. Por cierto, en algunas cosas me proyecto en los mismos principios y valores, pero es evidente que nuestras trayectorias, formaciones y proyectos son distintos. Yo no tengo ningún apellido, no nací parada, he trabajado toda mi vida desde niña, como muchos chilenos y chilenas en su casa, y tengo una amplia capacidad de llegar a acuerdos, incluso con los que piensan muy distintos, salvo con los del candidato Kast, los republicanos, porque siempre se opusieron a todo, incluso la ley Cholito. Hasta ahora no me ha respondido ninguna de las preguntas que le hice. Y por tanto, sí, en realidad pensé que se la había respondido, pero si usted estima, se la respondo de nuevo o lo intento responder. O ser más clara, claro, si efectivamente sí. ¿Usted siente que el gobierno del presidente Boric la ha perjudicado? No, yo creo que el gobierno del presidente Boric es el gobierno del presidente Boric y yo voy a encabezar mi propio gobierno. Pero es la candidata del oficialismo. Sí, del oficialismo y de la democracia cristiana y de distintos movimientos sociales. Su figura se convierte en una figura nacional que logra ganar incluso en la primaria, incluso sorprendiendo a muchos, saliendo de un ministerio en el que además usted efectivamente ha enarbolado banderas de lo que hizo como ministra del Trabajo, como la ley de las 40 horas y la reforma previsional. Entonces, lo que me cuesta entender es que cuando sirve se enarbola esa bandera y cuando no se toma distancia al gobierno. Por eso le pregunto si usted siente que la baja valoración del gobierno usted la perjudica, como dice el senador Quintana. Sí. Lo que pasa, Juan Manuel, es que la política no es blanco y negro, como la vida misma. Entonces yo puedo reconocer cosas que han sido avances importantes y que además varios de ellos me tocó liderar. Y lo digo porque es así, como la reforma previsional que hoy día Kast quiere desarmar para evitar los aumentos de pensiones de enero, ¿no? Pero también hay cosas que se hicieron mal. Entonces no es que uno sea heredero completo de algo o sea un extraño respecto de algo. Yo no soy heredera de Boric, no soy heredera de la presidenta Bachelet, soy heredera de un proyecto político de centroizquierda y el progresismo chileno. ¿Y siente que las intervenciones del presidente, cuando hizo referencia, sin mencionarlo, pero a su contrincante, en lugar de favorecerla, la terminaron perjudicando? Mire, sobre los resultados electorales, la única responsable de cualquier cosa que pase en esta campaña soy yo. Y sobre la opinión del presidente que él expresó, yo creo que es una pregunta para hacérsela a él. Pero si usted me pregunta a mí cómo yo veo las elecciones, cómo vi las reformas, cómo veo la vida, nunca soy de andarle echando la culpa a los demás. Sumo yo directamente toda la responsabilidad. ¿Por qué no logró sumar a Carolina Toá más activamente a su comando? Atrás suyo está Carolina Toá sentada. Se nos fue el tiempo. Muchas gracias. En todo caso, ahí está, sí, no está bien, sentada al lado suyo, atrás suyo. La segunda vuelta dura 4 semanas y en 2 semanas no la vimos acompañándola a ninguno de los lugares a los que fue. Estuvo con nosotros el domingo, estimado. Sí, el domingo. Los voluntarios. Dígame, ¿la acompañó alguna de sus fuera del país? No, fuera de Santiago. Fuera de Santiago no me ha acompañado. Ya, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, candidata, por las respuestas también, Juan Manuel, muchas gracias. Sí, un dato, me ayudan con el cronómetro, por favor, marquemos 1 minuto para que sepan ambos candidatos, porque hay preguntas, hay preguntas que nos han mandado los académicos y académicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, los dueños de casa, así que vamos a hacer una de las preguntas que ellos también nos han mandado. Tenemos 1 minuto para responder. Yo sé que es poquito tiempo, pero tratemos de ser concisos. Parto con usted, candidata Janet Jara, y tiene que ver con el nuevo Fondo de Financiamiento de la Educación Superior, el FES. ¿Qué piensa usted del actual proyecto? ¿Hay que aprobarlo como está o le haría cambios? Yo le haría cambios. Creo que el proyecto tiene varias complejidades que se han expresado, por ejemplo, en lo que ha señalado Contraloría. Sé que hay una discusión abierta sobre el tema, pero cuando un proyecto tiene este nivel de complejidad y va a marcar el destino de la educación para los próximos años, creo que debe tener un amplio consenso. Y en ese contexto creo que el diálogo político y técnico es fundamental. No hay que dejar de avanzar, pero sí hay que incorporar otras visiones. Así se hace política, no solamente creyendo en las ideas propias, porque si así fuera, harto mal estaríamos. Fíjese que se parecería más a una dictadura que a una democracia. Perfecto, muchísimas gracias. Lo mismo, José Antonio Kast, por favor, la misma pregunta. Felicito a la candidata Janet Jara por decir que hay que detener esto, porque es una irresponsabilidad. No dije Le quita... eso, Bueno, felicito a la candidata Jara por decir que hay que evaluar, que hay que revisar, que hay que cuidar la autonomía de las instituciones, que hay que cuidar el endeudamiento de las instituciones, porque esto le quita autonomía, endeuda más a las universidades, y ya hemos visto lo que hicieron con la educación. Sí, cuando uno dice
no tienen vergüenza es porque no se ponen ni rojo después de los desastres que han causado. Si la educación básica y media pública la destruyeron. Y ahí están los testimonios de jóvenes como los de Atacama, que discuten con un operador político porque ya no vale el mérito, porque se esforzaron durante 7 años para llegar a un buen establecimiento y se encuentran en el establecimiento que tiene los peores rendimientos. Ahí están diciendo que es compleja la situación de los overoles blancos y destruyeron todos los liceos emblemáticos. Si no fuera hoy día por los liceos bicentenarios, hoy día no tendríamos ninguna posibilidad de que esos jóvenes tengan una esperanza de cambiar su futuro por tener buena educación. Entonces, si ya hicieron eso, si fueron capaces de hacer eso con la educación pública, imagínense lo que son capaces de hacer con la educación universitaria. Muchas gracias por el tiempo, por respetar el tiempo también. Vamos con una segunda pregunta. Sí, candidata, va a haber derecho a réplica al final. Recuerden que tienen 60 segundos al final, así que para que anoten las ideas. Pero una segunda pregunta de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y tiene que ver con salud. Y aquí parto por usted, candidato José Antonio Kast. Se habla mucho de bajar la lista de espera. En concreto, ¿espera lograrlo y en qué plazos? Hoy día hay un conglomerado y también se ha dado una situación bien inédita, que es así como a veces se discute entre el mundo público y el mundo privado de las universidades. En el tema de la salud hay un trabajo en conjunto realizado por la Universidad Andrés Bello, por la Universidad Católica, por la Universidad de Chile, por la Universidad San Sebastián, para enfrentar el tema de las listas de esperas. Han habido experiencias exitosas. Se ha hecho, por ejemplo, en el Hospital Padre Hurtado. Si usted mira para atrás, en el Hospital San Carlos, en Ñuble, se han logrado metas impresionantes. Pero, de nuevo, si la ideología se entromete y un seremi, un jefe de servicio de salud, dice que una niña que está en riesgo vital no puede ocupar la cama de la Clínica Las Condes porque es privada y tiene que mandarla a Arica, no quiere decir que se haya salvado, pero habría tenido una oportunidad. Cuando la ideología se toma el tema de la salud, estamos como estamos, mueren 40.000 chilenos esperando en una lista de espera y hay más de 2 millones de chilenos que no tienen ninguna posibilidad de ser atendidos en un tiempo oportuno y con una resolución rápida. Ni siquiera tienen ficha médica digital. Perfecto. José Antonio Kast, muchísimas gracias. Avanzamos con la misma pregunta, candidata Janet Jara. Listas de espera, uno de los temas más sentidos por la gente. Le preguntaron del FES al candidato y habló contra el gobierno, de la educación, de los liceos, pero nada del FES, puras críticas. Ahora le preguntan de la lista de espera y habla de los operadores políticos, de la ideología, pero ninguna medida concreta. Yo creo que es grave esto, porque si no la gente va a votar en base a puras consignas. La nula capacidad de gestión demostrada cuando fuiste diputado 16 años y hoy día que has sido 3 veces candidato a la República es muy preocupante. Para reducir los más de 2 millones de listas de espera hay que diferenciar en los tipos de pacientes. Los que están por salud dental, por consulta derivada de especialidad y los que están esperando operaciones. En el caso de los que están esperando operaciones, yo no tengo ninguna inhibición en que se atiendan también en el sector privado, pero a precios razonables sí, porque no me interesa que las clínicas hagan negocio con la plata de todos los chilenos que pagamos los impuestos. Me interesa que se reduzcan las listas de espera. Y en lo demás voy a formar especialistas y además voy a generar incentivos para que se queden en las regiones. Tengo todo un plan detallado para esto. Perfecto. Y tengo la experiencia para llevarlo adelante. Muchas gracias, candidata. Y aproveche también entonces el vuelito, como se dice, 60 segundos, derecho a réplica final de este tercer bloque. De todo lo que se ha conversado en este bloque, lo que me deja más preocupada, y creo que es importante hacer claridad en la ciudadanía, es que hay un tema que pasa un poco desapercibido. Son los cambios que está haciendo su programa José Antonio Kast respecto de las indemnizaciones por años de servicio. Algo les pasó ayer, porque las bajaron de la página web y después las volvieron a subir. Noto cierto nerviosismo y inquietud con el tema. Y le quiero decir a los trabajadores de Chile que lo que les está proponiendo es que la indemnización por años de servicio ya no la pague el empleador, la paguen ustedes. Esa es la propuesta que está haciendo. Me preocupa además cuando dice el chao préstamo, porque eso tiene una clara implicancia. Si aquí se termina con el 1,5% de solidaridad que después de 10 años recién se pudo incorporar al sistema de pensiones, el 1,5 millones de pensionados que en enero van a ver sus pensiones incrementadas en función de los años que cotizaron, van a quedar de brazos cruzados. Eso es lo que está en juego. No son riesgos abstractos, son cosas concretas de alguien que nunca ha tenido que vivir de una pensión, de alguien que nunca ha tenido que endeudarse para estudiar y de alguien que nunca ha andado en una micro, se los puedo garantizar. Gracias, candidata. Candidato José Antonio Kast, su minuto de réplica. Hay un dicho popular, miente que algo queda, y hay otro dicho que se pilla más rápido un mentiroso que un ladrón. Otro que decía mi madre, la mentira siempre tiene alcance corto. Se va a quedar demostrado.
Yo, candidata, estudié en esta universidad, en este campus. Y conocí varios de los transportes públicos y hice todos los recorridos del famoso Transantiago. Están los videos, donde recorrí Santiago completo, viendo el drama que ustedes le generaron a los ciudadanos con el famoso Transantiago. Quiero sí enfocarme en el tema de la educación, decir que la diferencia entre un comunista y alguien que cree en la libertad es que el que cree en la libertad va a conocer los proyectos y valora si un comunista va a conocer un buen proyecto. Yo fui a conocer un buen proyecto educativo en Alto Hospicio que usted mencionó por los basurales y por los vertederos. ¿Y cuál fue la respuesta del candidato senador que no ganó? Fue hacer una denuncia porque yo había ido a conocer un colegio. ¿Qué hizo el presidente del colegio de profesores? Lo mismo. ¿Qué habría esperado yo? Que hubiésemos estado todos juntos defendiendo a los profesores que fueron atacados por esos overoles blancos, que van a estar en la lista única de vándalos, para que nunca más reciban un beneficio público, y hubiésemos ido a defender a los profesores ahí, donde los agredieron. Gracias. Gracias, candidato José Antonio Paz. Cristian. Así es. Estamos a esta hora en el debate de Archie. Y quiero comentar un dato. Un estudio de Ipsos, el 83% de los hogares unipersonales con personas de 25 a 44 años escuchan radio. Esto es aproximadamente 1,2 millones de hogares en Chile. Y como ya lo dijimos, este debate se está escuchando con 4,7 millones de chilenos mayores de 18 años, junto a las más de 1000 radios que están haciendo esta cadena voluntaria. Extraordinario. Daniel, muy bien.